Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Hermanos, buenos días a todos. Vamos a comenzar a prepararnos para nuestra celebración eucarística. Para ello vamos a invocar a la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María, Madre del Amor y de la Misericordia, que acompañaste a tu Hijo amado cuando dio la vida por nosotros en la cruz. Vengo a suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia, y también a mí, pecador indigno. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos cantando al Señor. Vamos cantando al Señor. Nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, buenos días. No escucho. Celebramos hoy el domingo 19 del tiempo ordinario. En este primer domingo del mes, primer día de la semana, queremos iniciarlo dando gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido. Y queremos sobre todo unirnos en oración para pedirle que cese, que acabe con esta pandemia. Por todas las personas que sufren, enfermos por este virus, por las personas que padecen las consecuencias de la economía, para que encuentren en la buena voluntad de sus hermanos la ayuda que necesitan. Pedimos también por las siguientes intenciones: por la salud de Maribel Delgado, Santiago Lee, la familia Lee Sánchez, Gudelia Pérez, Miguel Azpetia, Lucina Navarrete Díaz, Julia Enríquez Plata,
Karina Carrillo, Elvira Rodríguez. En acción de gracias a Dios por Francisco Abraham Martínez, Ángel Adrián Martínez, Anarelia Arroyo, Rosario Latorre, Ramsés Rosas, Diego Yacer Rosas, Kenia Rodríguez, César Romero, y por nuestros hermanos difuntos, Isabel Ferrer Baltasar, María Guadalupe Rodríguez, Felipe Ruiz Salomón, Cirila Ruiz, Roberto Quín Medina, Alba Margarita a los 9 días, Olivia Romero, Emilio Vázquez, Karina Marisol Núñez, Norma Angélica Martínez, Alicia Rodea Gutiérrez, Rosa Hernández, Francisco Javier Guzmán Mora, David Guzmán Mora, Jeremías Guzmán y Natalia Mesa, para que Dios los tenga gozando de su gloria. Por todos ustedes aquí presentes, por quienes nos siguen, nos acompañan en la transmisión. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para reconciliar al mundo contigo y enviar el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de todos tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Se pueden sentar. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confía en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿cómo están? Me escucho. Con esto no se escucha bien, ¿verdad? Pero bueno. Hoy estamos, hermanos, ya celebrando este domingo 19 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios que hemos escuchado, si se recuerdan, el domingo pasado, lo que hizo Jesús, cuál fue el milagro que realizó y que dejó, ¿verdad?, toda esa multitud maravillada, admirada. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación de los panes. Y una vez que Jesús realiza este milagro, toda la multitud quiere aclamarlo rey. E incluso los mismos discípulos de Jesús están emocionados y piensan: Él es el Mesías, el que va a llegar a reinar a Jerusalén, el que nos librará de la opresión de los romanos. Esa era la expectativa, por lo tanto, que tenía la gente y aún los mismos discípulos. Pero Jesús, que sabe cuál es la misión que le ha encomendado el Padre y que no viene a buscar, ¿qué necesidad tendría Dios, que es lo más grande, de buscar ese tipo de famas pasajeras por las que los hombres mueren y se desviven? Para nada es la intención de Jesús que lo proclamen rey de un pueblo, cuando Él es el rey de todo el universo, pero quiere hacerles entender a ellos. Por eso dice el texto que
obligó, y de hecho el texto lo dice así, a los apóstoles, bueno, aquí dice, hizo que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Otra traducción dice, los obligó a subir a la barca. Mientras que Jesús se quedó ahí con toda la gente a despedirla. Imagínense, hace 8 días también, por qué Jesús quería, era la intención, quería irse a un lugar solo, a un lugar apartado. ¿Por qué quería hacerlo? ¿Qué era lo que lo motivaba? Una noticia fuerte, dura, que recibió. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le anuncian que ha sido violenta y cruelmente asesinado. Es su primo hermano. Y no podemos pensar que Jesús se queda como si nada. Siente el dolor de sus hermanos. Lloró ante la muerte de Lázaro. Esa noticia de la muerte de un hombre justo, recto, que Jesús mismo quiso hacerse bautizar por él, que luchaba también para que el pueblo de Israel se acercara a Dios por su conversión. Claro que esa noticia le impacta, y por eso Jesús quiere retirarse a un lugar solo, apartado. Y cuando pensaba hacerlo con sus discípulos, la gente se entera, se adelanta por tierra, y cuando desembarca Jesús, pues ve a toda esa multitud. ¿Y qué hizo Jesús? Se compadeció de ellos, se puso a curar a los enfermos. Imagínense, ya iba a atardecer, por eso los discípulos le dicen, mira, despida a la gente para que se vaya, porque aquí no tenemos donde puedan comprar alimento. Y va a atardecer. ¿Cuántas personas alimentó Jesús? ¿Cuántas personas? Más de 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado el darles de comer? Y Jesús estuvo ahí, curando a los enfermos, repartiendo los panes y los peces a los discípulos, y los discípulos a la gente. ¿Cuánto se tardaría para que comieran y hasta saciarse toda esa multitud? Y después de que comen, todavía recoger, y no pienso, ¿verdad?, que Jesús les haya dicho, recojan lo que sobró, sino que Él mismo también se puso a recoger lo que sobró. De tal forma que entonces cuando despide a los discípulos y Él termina de despedir a la gente, seguramente ya es la noche. Y una vez que Jesús está ahora sí solo, sin los discípulos, sin toda la gente, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue, estaban ya en el monte, y se puso entonces ahora sí a hacer oración. Imagínense nada más una jornada desde la mañana atendiendo, curando a todos los enfermos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Rendido y cansado seguramente, se va a hacer oración. A veces nosotros, cuando podemos tener una jornada así tan pesada, tan cansada, tan difícil, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Dormir, descansar. Para Jesús, la oración, y en realidad es eso. Los santos, los místicos, que estaban habituados a una oración prolongada por horas, que el tiempo se les pasaba volando. Y era es en realidad la oración un verdadero descanso, incluso para el cuerpo, no se diga para el alma. Y ahí está entonces Jesús en oración. ¿Y qué nos enseña? Eso,
que nosotros tenemos que orar. No podemos tener pretexto, ¿verdad? Como decir, ay, es que estaba bien cansado. Y Dios sabe que estuve trabajando por Él. Es justo que duerma. Sí. Pero Jesús, vean, siempre fue un hombre de oración. Y todo lo que realizaba Jesús, no podemos menosvalorar lo que humanamente hacía. No puede ser, es que era Dios. Sí, era Dios. Pero como hombre, ¿dónde encontraba toda esa fuerza para seguir adelante en su misión? En la oración. Es en la oración que tanto nos falta. ¿Por qué nos salimos de esta situación tan difícil? Porque no hemos orado lo suficiente, porque no hemos confiado en Dios lo suficiente, como que se relaja nuevamente ahí, ¿verdad? El ambiente, las fuerzas, y no pasamos de esto. Y ya cuando hace la madrugada, los discípulos que se habían embarcado entonces comienzan a tener dificultades. El viento, la lluvia, pues que amenaza ahí con hundir la barca. Y Jesús entonces va al encuentro de los discípulos. ¿Y cómo lo hace? Pues si ya no tenían qué, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no se fue volando? Pues si todo no fue, ¿por qué no se fue volando? Lo hace caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos están espantados por la lluvia, por la tempestad, por las olas, y ven a una persona que va hacia ellos, ¿qué es lo que hacen? Y el texto dice que se espantaron y se pusieron a gritar. Y pensaron que era un fantasma. No puede ser una persona, un hombre no puede caminar sobre las aguas. Imposible. Y va alguien acercándose a ellos, pues claro que se espantan todavía más. ¿Qué significa que Jesús camine sobre el agua? El mar, el agua, significa ese lugar de muerte, el dominio del mal. Que Jesús camine sobre las olas, sobre el agua, significa que tiene todo el poder y el dominio de esa situación y manifiesta, por lo tanto, su divinidad. Dios está sobre toda la naturaleza. Él la ha creado y tiene el dominio sobre ella. Por eso Jesús camina sobre el agua. Y Pedro, como siempre, que es el que toma la iniciativa, puede expresar, ¿verdad? Si eres tú, porque Jesús le dice, no temas, soy yo. Y vean la expresión, yo soy, el nombre divino con el que Dios se revela a Moisés. Yo soy. Cuando escucha a Pedro decir, yo soy, entonces le dice, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Las traducciones no son siempre fieles cuando se pasa de un idioma a otro. Especialmente esta expresión de Pedro, que para nuestro idioma utiliza un condicional. Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Si eres tú. Esta expresión condicional no expresa verdaderamente el sentido original del texto, porque manifiesta la duda, si eres tú. Yo les explicaba en la mañana, ¿no? Como cuando la mujer normalmente le dice al esposo, si tú me quieres, entonces cómprame esto. ¿Qué está haciendo? Dudando.
O sea, si tú me quieres, para que yo esté segura, si tú me quieres, entonces, cómprame esto. O si tú me quieres, llévame a la playa porque ya estoy estresada, ¿no? ¿O no pasa así? No, ¿verdad? Y ahí va el otro, ¿verdad? Está bien, para que veas que si te quiero, voy a llevarte allá, ¿no? No expresa el sentido verdadero del texto, cuando la expresión correcta es de Pedro, con seguridad, porque sé que eres tú, tengo la certeza, porque sé que eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua, porque sé que eres tú, no duda. Y por eso Jesús, claro, le dice, baja, empieza a caminar sobre el agua. Y de repente, ¿qué fue lo que hace Pedro? Pues ve las olas, el viento, deja de ver a Jesús, eso es lo importante, quita la mirada sobre Jesús y mira hacia abajo, le da miedo y entonces, ¿qué pasa? Se hunde. Y es exactamente eso lo que nos pasa. Cuando miramos a Jesús, cuando tenemos la confianza que es Él, y en medio de la tempestad, de las adversidades, de los problemas, tengo la certeza que está Jesús y le pido a Él, mándame ir a ti, aún pasando por estas situaciones, lo puedo hacer, puedo sentir seguridad, puedo sentir confianza y entonces puedo avanzar. Si no lo hago como el caso de Pedro, entonces nos hundimos. Cualquier tempestad nos hunde, nos agobia, nos acaba. Ese fue el error, por lo tanto, de Pedro. ¿Y qué nos enseña el texto? Precisamente eso, que debemos tener en medio de las tempestades que nos azotan en la vida, que muchos, imagínense, en esta situación, que han perdido 3, 4, 5 familiares en un periodo corto de tiempo. Qué difícil situación. Y a veces se desesperan y a veces pueden caer ahí en renegar de Dios, de la fe. ¿Dónde está Dios? Porque Dios no me escucha. Se lleva a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Qué situaciones tan difíciles en las que el Señor nos dice, no temas. Y podemos avanzar hacia Él si tenemos esa confianza. Por eso, en cuanto Jesús ve que Pedro se hunde, lo toma de la mano, lo sube a la barca, y cuando lo sube a la barca, ¿qué es lo que pasa? La tempestad se calma, el mar se calma. Dios tiene el poder sobre todas estas situaciones difíciles y las puede acabar. ¿Qué necesita? Que lo miremos a Él, que confiemos en Él. Mirando a Jesús, sentiremos seguridad, sentiremos firmeza y podemos entonces superar toda adversidad, toda tempestad. Pidamos por eso, hermanos, hoy, pues en este domingo que contemplamos a Jesús como este Mesías, no político, sino un Mesías que nos viene a liberar no solo de un poder humano, sino del poder del mal. Pidámosle que nos conceda esa fe necesaria tan grande para poder mirarlo con firmeza, con seguridad y poder entonces llegar a Él. Todos de pie. Hagamos ahora juntos la profesión de nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo,
para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre y digámosle todos con fe: escúchanos, Señor. Pidamos por el Santo Padre, por nuestro obispo Guillermo y por todos los pastores del pueblo santo de Dios, para que el Señor les conceda ser verdaderos testigos del Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos los gobernantes y responsables de las naciones, para que el Señor les conceda luchar por la justicia y el bienestar de todos los hombres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños y desvalidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Vamos a terminar con nuestra oración ante esta pandemia. Dios, Creador y Padre misericordioso, venimos a ti buscando tu consuelo y fortaleza, pues somos tus hijos. Tú nos has elegido en tu Hijo Jesucristo para ser santos en Él, y nos permite seguirlo con la fuerza de tu amor ante los desafíos y dificultades de la vida. Imploramos, Padre, tu clemencia y favor por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Nos duele que tantos hermanos en el mundo sufran a causa de esta pandemia, y solo tú, Padre, puedes llevarnos a la verdad y a la solución que nos esforzamos por encontrar. Por eso te pedimos que, así como le concediste a María venir a nuestra patria para intervenir en la salud de Juan Bernardino, por su intercesión nos concedas ahora quedar libres de esta enfermedad. Gracias, Padre bueno. Sabemos que siempre que te imploramos por intercesión de María, nuestra Madre, tu predilecta, nos escuchas. Danos tu protección para seguir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Recuerden que la colecta no la podemos hacer en este momento para que ustedes no toquen dinero, sino la hacemos al final en las puertas. Ahí pueden depositar su ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se convierta en sacramento de nuestra salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque solo tú eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, y con ellas los ángeles y santos aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre bueno, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a su plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te suplicamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, tomó pan, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú misma has preparado tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Guillermo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que ya murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos quienes confían en Él, dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos, al acercarnos a recibir la Sagrada Eucaristía, vamos a hacerlo formando solamente 3 filas, una en cada pasillo. Ahí ya está señalada la distancia. Con mucha reverencia vamos a extender nuestra palma de la mano para recibir el cuerpo de Cristo. Lo consumiremos frente al ministro. Los demás podemos tomar asiento y cantar.
Vamos a realizar nuestro acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor, les vamos a dar algunos avisos. Hermanos, buenos días. Mi nombre es Almadelia Canillo y pertenezco al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, lo que ustedes comúnmente conocen como la Escuela de Pastoral. Mi mensaje es hacerlos reflexionar un momento. Cuando venimos a misa, ¿por qué venimos? ¿Por una obligación? ¿Por cumplir? ¿O por realmente nuestro amor a Dios? Esta clase de reflexiones son las que hacemos en la Escuela de Pastoral. El curso está dirigido tanto a jóvenes como a adultos, siempre siguiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Incluimos también a nuestros niños, pues ellos también necesitan formación y muchas veces descubrir su vocación. Todo esto lo hacemos bajo la guía de nuestros sacerdotes y siempre con el impulso del Espíritu Santo, Jesucristo buen pastor, y nuestra Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra. Los invito a que visiten nuestra página para que encuentren más informes. Es escuelapastoral.villahotmail.com. Que tengan un bendecido día. Buenos días, hermanos. Nosotros somos el matrimonio de Arturo y Norma. Pertenecemos al movimiento familiar cristiano. Esta agrupación es formada por laicos y asistidos por sacerdotes. Nosotros tenemos una metodología en la cual buscamos fortalecer nuestros valores humanos y cristianos, fortalecer a la familia y contribuir a nuestra sociedad. Dando testimonio, nosotros hemos aprendido que podemos contribuir al reino de Dios. Hola, buenos días. Nosotros llevamos 26 años juntos, de los cuales como experiencia de vida les puedo decir que tuvimos 12 años de noviazgo en donde yo padecía alcoholismo y drogadicción. Esto a la par pues iba acompañado de mi parte de chantajes, de egoísmo, de cosas que pues yo no había aprendido de mis padres. Esto a final de
y la verdad nosotros los invitamos a que se unan al movimiento. Es un cambio radical dentro de nuestra relación y dentro de nuestra familia. Nosotros tenemos 2 hijas, una de ellas también pertenece al movimiento en el área juvenil. El movimiento tiene tanto a los matrimonios que no tienen ningún impedimento para casarse, y también tiene madres responsables, que son las mamás solteras, divorciadas o viudas, que también se reúnen de igual manera. Por otro lado, también les ofrecemos a ustedes una guía a los jóvenes y adolescentes. Si requieren más informes, nosotros estamos para servirles, y si no, también en las afueras de la iglesia se encuentran unas normas con teléfonos para que se puedan contactar con nosotros. Muchas gracias y que tengan un bendecido domingo. Bien, hermanos, ojalá aprovechemos estas oportunidades que cada año tenemos por integrarnos a una vida más activa, participativa en la iglesia. No podemos conformarnos, ¿verdad?, con solo ser católicos pasivos, venimos a misa y con eso ya pensamos que hemos cumplido, cuando tenemos que ser como Jesús, ¿no?, servir a los demás, ayudar a los demás. Y pues la escuela pastoral, el movimiento familiar cristiano, es pues una oportunidad para conocer a Dios. Ahora, pues con esta limitación que no nos podemos reunir, pero la evangelización debe continuar. Ahora, pues por estos medios digitales, ojalá que no tengamos miedo. Ojalá no le tengamos miedo a estos medios digitales. Y si le tengamos miedo, yo lo digo por las personas adultas, mayores, no le tengamos miedo a la tecnología. A veces es que estas cosas, decimos, no son para mí. ¿Cómo que no? La capacidad que Dios nos dio es tan grande que no la aprovechamos. Y aunque sea una persona mayor, a veces dice, no, es que ya no puedo aprender. ¿Cómo que no? Toda la vida aprendemos. Ojalá pues utilicemos estas herramientas. No les tengamos miedo. Sí tengámosle miedo, y lo digo para la gente mayor, a contagiarnos por negligencia, a no acatar y a no obedecer disposiciones que no son mías. La gente mayor, por su propia seguridad, por su propia salud, no puede asistir aquí a la misa y se enojan. En la misa de 7, me comentaba una señora, y he estado pensando, desde ese momento hasta ahora he estado pensando, y sí me sentí mal por esta señora. Ya estaba cerrado, me hablaron y fue por el barandal, y enojada, pero ¿por qué cierra la iglesia? Yo quiero venir a misa, si Dios no hacía distinciones, y ¿por qué ahora hacen eso? Señora, por su propia seguridad, es por su propio bien, y no entienden. Y yo le decía, mire, si llega la autoridad, que a veces pasan a hacer pues chequeos y ven que no estamos respetando las disposiciones de ellos que nos ponen a nosotros, después nadie va a poder venir porque nos van a cerrar el templo. Y si Dios no quiera, de verdad que es personas que conocemos y que están padeciendo esta situación tan fea, tan difícil, de la enfermedad, los síntomas y todo lo que provoca dolores terribles de cabeza, del cuerpo, las articulaciones, la falta de respiración. ¿Por qué nos exponemos? Si tenemos la facilidad de estar en nuestra casa, siguiendo la transmisión, por favor,
Sabemos que ustedes son los más constantes en venir a misa, y no es que no querramos que vengan a misa, sino es de verdad por su propia seguridad, que no se vayan a contagiar. A veces no sabemos ni cómo ni en dónde este virus es tan altamente contagioso, que aún con estas medidas no estamos al 100% protegidos. Entonces, por favor, entiéndanos, los queremos, y porque los queremos, yo no he ido a ver a mi familia toda esta cuarentena, no he ido, bueno, mi padre solo me queda, tiene 82 años, yo no lo he ido a ver por no arriesgarlo, y no es que no lo quiera ver. Entonces, por favor, entiéndanos, de verdad, no es que seamos groseros, pero es por su propio bien. También miren, afuera están personas pidiendo pues una ayuda. A lo mejor ustedes lo ubican a este señor Adonai, que vende aquí sus libros, misales, aquí adentro, y lo han operado, tiene diabetes, le han amputado 3 dedos del pie. Es una persona sumamente humilde. Ojalá quienes podamos también están afuera allí con una cajita pidiendo esta ayuda. Todos de pie. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz domingo y una buena semana. Cuídense.